Saludos, Pascal, desde Roma. Ya. Bueno, ¿cómo estuvo el regreso? Cuéntanos un poco cómo se vivió, cómo se vivió aquello. Estuvo muy intenso por la rueda de prensa que dio más de 50 minutos del Papa Francisco, donde estableció posicionamientos importantes, que son los que por estas horas se están convirtiendo en noticia. Habló de varios temas que tienen que ver con México y obviamente, como es fiel a su estilo, no fue elusivo, al menos cuando hubo preguntas directas. El tema más interesante que salió fue esta respuesta del Papa directo a a los dichos de Donald Trump, que se ve que el precandidato republicano quería picar al Papa, ¿no? Hace tiempo, aprovechando la visita del Papa a México, había querido picarlo diciendo que era un personaje político y que era una especie de pieza como marioneta del gobierno mexicano. El Papa dijo, por un lado, que bueno, qué bueno que le decía que era un hombre político, porque según Aristóteles, todos los hombres, todas las personas son animales políticos, ¿no? Entonces, bueno, al menos él era una persona normal, ¿no? Sí. Y después dijo, cuando se le hablaba de los muros, ¿no? Del muro que quiere proponer Donald Trump, él dijo claramente, la persona que quiera levantar muros no puede considerarse cristiano. Eso porque fue muy fuerte, los muros lo que hacen es dividir y eso no está en el Evangelio, ¿no? Digo que fue fuerte porque en estos momentos el debate, uno de los debates en el interior del campo republicano es quién se presenta como más conservador y quién se presenta como más apegado a los valores del cristianismo, particularmente atrae el voto de los evangélicos, quizá no tanto de los católicos, pero decir que alguien que propone construir muros y excluir personas no puede llamarse cristiano, me parece que es una declaración muy, muy fuerte en este contexto. Pero es totalmente en línea con lo que el Papa ha dicho muchas veces, ha dicho siempre. El Papa ha dicho, no podemos decirnos cristianos y después que nuestras obras contradigan nuestro ser cristiano. Entonces lo que está haciendo él es una mera exégesis de lo que dijo Jesús. Jesús vino a abrir espacios, vino a abrir puertas, no a cerrar puertas. Entonces creo que va al centro de la contradicción republicana y digamos, vamos a decir, de la derecha norteamericana y también parte un poco de la derecha internacional. Esta idea de que es conciliable la fe como un acto privado y después la actitud pública contradictoria con la fe, ¿no? Y entonces creo que ahí el Papa le dejaron picando la pelota en un terreno donde él tiene claridad, por eso fue tan neto y obviamente para estas horas Donald Trump está respondiendo, pero el golpe va a ser muy duro y yo creo que va a tener un impacto importante en lo que está pasando, porque además viene ligada a lo que vimos ayer en Ciudad Juárez. No estamos hablando de un hombre que habla de Trump a la lejana, no, o de la situación de los migrantes a la lejana. Es uno que estuvo en la frontera, que estuvo ahí, o sea que nadie va a poder decir que no sabe lo que dijo, ¿no? Sí, sin duda el momento en que lo dice y la experiencia que el Papa ha tenido con los migrantes, pues vuelve este cruce de declaraciones tremendamente importante. Por cierto, ya Trump respondió y bueno, pues simplemente respondió con calificativos, dijo que le parecía vergonzoso que alguien cuestionara la fe de otra persona, eso lo puso en Twitter. ¿Qué más hubo a tu juicio importante a partir del momento en que despegó el avión en los dichos del Papa en esta rueda de prensa de 50 minutos y en lo que ha sucedido en general desde que regresó a Roma? Sí, hubo dos cosas importantes para México, bueno, tres digamos. Una es el tema de los 43. Obviamente la pregunta obligada era ¿por qué el Papa no recibió a los 43? El Papa dijo más o menos lo que venía diciendo Lombardi en cada rueda de prensa, el portavoz vaticano, respecto de que el Papa había invitado a todas las víctimas de la violencia a estar en la misa de Ciudad Juárez y que habían recibido tantas solicitudes que era un poco difícil o imposible recibir solo a un grupo, ¿no? Y la corriente era, bueno, pero este grupo es especial. Lo que añadió al análisis el Papa fue de que él, y lo dijo dos veces, sabía de que estos grupos diversos sobre víctimas de la violencia no estaban de acuerdo unos con otros, e incluso dijo, están contrapuestos unos con otros. Entonces, creo que es interesante porque lo que está haciendo el Papa es demostrar que, primero, que analizó la situación, o sea, que analizó las invitaciones, porque si no, no hubiese dicho
estos detalles, ¿no? Y por otro lado, que había llegado a la conclusión, o llegó a la conclusión, de que podría ser más inconveniente políticamente para él, teóricamente, ¿no? Sí. Entre comillas, recibir a un grupo y generar tensiones al invitarlos a todos. Incluso se había hablado de hasta 30.000 lugares en la misa de Ciudad Juárez, donde el Papa también reconoce en Ciudad Juárez a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos humanos. Lo dice antes de hablar de las monjas y los sacerdotes que arriesgan sus vidas. Antes reconoce a estos grupos. Por lo tanto, no es que era indiferente ante esto. Pero bueno, esto es por un lado la explicación de el tema de los 43. Y por otro lado, el Papa habla del tema de la pederastia y da otra posición neta. Dice, un obispo que cambia a un párroco, un sacerdote de parroquia que tiene acusación de estos problemas de abusos sexuales, dice, y esto textualmente, es un inconsciente y lo mejor que podría hacer es renunciar. Y después de decir esto dice, ¿está clarito? Es como diciendo, acá hay una barrera que no se puede atravesar, una posición clara del Papa, que obviamente a la cual se tendrán que adherir todos los demás. Y después habla de los legionarios, y hace un reconocimiento a Ratzinger, diciendo que el que fue el artífice, a pesar de todas las resistencias que tuvo para sancionar a Maciel y ir lo más que se podía adelante con ese tema, era Ratzinger, y pidió, incluso algunos aplaudieron ahí porque, bueno, obviamente hay toda una sensación de que ha habido un injusto criterio a nivel internacional sobre la figura de Ratzinger, que fue el de los pocos en la curia que verdaderamente se batió para que estas cosas salieran a la luz, no perfectamente, pero salieron, ¿no? Entonces el Papa lo reconoce, y por otra parte también dice que los Legionarios de Cristo son una congregación que hoy por hoy está semi-intervenida, usó esa palabra, algo que nosotros lo habíamos percibido, pero que los legionarios se habían empeñado constantemente en negar, porque en el último capítulo, esta Asamblea General, había habido algunas posiciones de clave de gobierno que habían sido nombradas por el Papa, una cosa que nunca había pasado. Y entonces ellos habían dicho, no, es una nueva forma que nosotros estamos teniendo con el Papa. Bueno, ahora el Papa nos dice que estas personas que fueron nombradas en el gobierno de la Congregación de los Legionarios de Cristo, sí, son como vigilantes, ¿no? Son como personas que están en su representación para que se puedan ir arreglando las cosas que faltan arreglar dentro de los legionarios. Así que este es un poco el panorama de lo que se vivió en el avión papal con estas declaraciones del Papa muy interesantes, ¿no? Pues muy interesantes, Andrés, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Gracias, un abrazo de Roma. Gracias, Andrés Beltramo.